Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos ingenuos míos. Bienvenidos a una nueva edición de La Catástrofe, un diario independiente y ficticio sobre cosas de aquí, cosas de allí y algún eco de sociedad. Adelante, sintonía. La Catástrofe, un magazine con historias completamente falsas, creadas por la mente inquieta y retorcida de un orate, que soy yo, y para cuya elaboración toda contribución será bienvenida. Comenzamos. Hablaremos hoy de la famosa historia del burro del Nemesio, firmada por el Chismorreo Press. Según fuentes bien informadas, ayer, en la localidad de Pitorro del Mamporrero, el burro del Nemesio se comió una seta que no era buena, el burro, no el Nemesio, lo que le provocó al burro, no al Nemesio, un gran malestar que vino acompañado de fuertes retortijones y de ventosidades fétidas. Al parecer, el sufrimiento del pobre animal, del burro, no del Nemesio, era de tal magnitud que los vecinos de Pitorro del Mamporrero tuvieron que sacrificarlo allí mismo, al burro, no al Nemesio. Pero el incidente se convirtió en tragedia cuando súbitamente cayó fulminado por un infarto, el Nemesio, no el burro. Los vecinos del pueblo intentaron reanimarlo, al Nemesio, no al burro, que para algo se lo habían cargado ya antes. Pero tras 5 segundos de grandes esfuerzos, no se pudo hacer nada por su vida, por la del Nemesio, no por la del burro. Los vecinos llamaron al cura, quien administró la extrema unción a los dos, al Nemesio y al burro. A continuación, se procedió al sepelio. Hablaremos hoy de una noticia de hondo calado internacional, como es la relación de negociaciones institucionalmente correctas y beneficiosas para el resto de la humanidad. El asunto viene de la redacción y es una noticia, ya digo, internacional. Comienzo. La cumbre internacional sobre el asunto de la garrofa, también llamada algarroba, celebrada ayer entre importantes medidas de seguridad en un puticlub de los alrededores de Las Vegas, concluyó sin acuerdo y con gran tensión entre los representantes de los distintos países de la cumbre. Desde que se descubrió que la garrofina, que algo tendrá que ver con la garrofa, digo yo, puede emplearse en la elaboración de productos cosméticos, el presidente de los EEUU, consciente de su poder económico y militar, amenazó a la Comisión con quedarse a coste cero con toda la producción de garrofa del mundo. Los representantes de los grandes países productores, todos de la zona del Mediterráneo, se rieron, lo que molestó mucho al presidente de los EEUU, que exclamó "shit", que quiere decir mierda en inglés, tras lo cual sacó de su bolsillo una cajita y enseñó a todos los miembros de la cumbre el botón rojo de la caja. Los miembros de la cumbre, que tenían sus miembros ocupados, no le hicieron ni caso, y se clausuró la cumbre sin acuerdos. Bueno, pues comenzamos, por fin. La noticia sobre la cual vamos a discutir hoy es una noticia de suma importancia y trascendencia a nivel nacional, puesto que tuvo como consecuencia la discusión entre dos pueblos vecinos y además con una componente histórica. De hecho, el artículo, que lo he sacado de un periódico inexistente, como siempre, lleva un titular que dice Gran tensión entre las localidades de Torquemada de la Inquisición y Carnaval de la Juerga, y viene firmada por Chismorreo Press. El artículo dice lo siguiente. En vísperas de la celebración del Santo Día del Coño de la Bernarda, los ánimos no pueden estar más tensos entre los vecinos de los pueblos mencionados en el titular de esta columna. El motivo de la disputa es que ambos pueblos reclaman la propiedad en exclusiva de las reliquias del famoso coño. Como saben, el origen de Bernarda ha sido más difícil de situar de lo que se imaginaba, pero los últimos datos nos sitúan a Bernarda en Atarfe, Granada, allá por el siglo XVI. Bernarda era una santera y se supone que el método curativo de Bernarda pasaba por el poder de su entrepierna, más concretamente por introducir la mano de quien deseaba curarse, en el coño de la santera Bernarda. ¿Que ese año la cosecha iba mal y el agricultor estaba preocupado? Pues nada, allí que el buen hombre metía su mano y empezaban a crecer las coles.
Otro ejemplo de los milagros es que una mujer no se quedaba embarazada, pues nada, el mismo método y allí que iba a parir trillizos. Y así con todos y con todas, porque el coño de la Bernarda no discriminaba ni hacía ascos a ninguna petición. De hecho, al parecer, era tan curativo que su fama se extendió y se armaban grandes peregrinaciones para básicamente meter la mano donde no se debía. Bueno, en este caso sí que se debía. Pero es que Bernarda y su leyenda da aún para tramas más increíbles todavía. Dicen que a los pocos años de morir, Bernarda fue desenterrada. ¿Y adivinan qué parte de su cuerpo encontraron intacta? Pues eso, el coño. Pero es que ni cortos ni perezosos se lo llevaron a la iglesia del pueblo, no se sabe exactamente de qué pueblo, y lo metieron en una urna dorada para la adoración de los peregrinos que por allí pasaban. El caso es que ambas localidades que tienen sendas urnas doradas se consideran los únicos y auténticos propietarios de la reliquia. La disputa se resolverá en la plaza de Atarfe por su alcalde tras la degustación de sendas tortillas de patatas. De acuerdo con el resultado del sorteo, la tortilla del pueblo de Torquemada será sin cebolla, mientras que la del pueblo de Carnaval de la Juerga será con cebolla. La decisión del jurado será inapelable, como no podía ser de otra manera. Que la ciencia es importante es algo que nadie discute, como así lo demuestra el artículo que paso a leer hoy, como siempre obtenido de un periódico inexistente. También lleva titular y el titular dice: encuentran huellas de una nueva y extraña especie de dinosaurio en Nevada, USA. Y lo firma redacción. El artículo dice lo siguiente: los científicos de Nevada, que se llama así porque hace mucho calor, no dan crédito a su último hallazgo en el desierto de Nevada, que se llama así porque hace mucho calor. El pasado martes, el profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llaman la mayoría de los paleontólogos de USA, creía que estaba circulando por camino de monte, cuando sin venir a cuento su flamante jeep pinchó. Inmediatamente salió del jeep para cambiar la rueda, pero algo le llamó la atención, y pronto se dio cuenta de que aquello no era una pista de monte, sobre todo porque no se parecía en nada a una pista de monte. Según sus propias palabras, aquello no era una pista de monte. Llegué a esta conclusión porque aquello no se parecía en nada a una pista de monte. El profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llama la mayoría de los paleontólogos de USA, no escatimó en esfuerzos y decidió estudiar qué era aquello. Y lo primero que hizo fue utilizar el cartabón del cole para medir lo que él ya presentía que era la huella de una especie hasta el momento desconocida. La huella tenía 25 kilómetros de largo y unos 150 metros de ancho. La observación de los márgenes de la huella le permitieron concluir sin ninguna duda que el dinosaurio en cuestión tenía los pies muy largos y muy delgados, que era tripón, que su dieta consistía fundamentalmente en comida basura, y además conjeturó, sin poder confirmarlo, que solía jugar al golf y al Monopoly. Las deducciones del profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llama la mayoría de los paleontólogos de USA, fueron celebradas por una comunidad científica inicialmente incrédula, pero finalmente convencida tras conocer las evidencias que aportaba el profesor John Smith, que se llama así porque es así como se llaman la mayoría de los paleontólogos de USA. Una prueba de última hora demostró que el animal tenía la cabeza muy gorda pero prácticamente vacía. La nueva especie fue bautizada con el nombre de trumposaurio. España entera celebra con nostalgia y devoción el Día del Capullo Bigotudo. Noticia suministrada por Chismorreo Press. Ayer, que fue 23 de febrero, porque hoy es 24 de febrero, toda España celebró con manifestaciones callejeras, rebosantes de nostalgia y devoción, el Santo Día del Capullo Bigotudo, SDCB. La manifestación más importante tuvo lugar en Madrid, en donde no menos de 15 personas se reunieron en la famosa cueva de Luis Candelas para tomar unos chatos y celebrar así el SDCB. Luego, después de tomar 4 chatos cada uno y después de pagar las consumiciones, salieron a la calle para gritar sus consignas en favor del golpe de Estado, que por razones que nadie comprende fracasó a las pocas horas. Pero no pudieron gritar nada porque entre la ingesta de vino que habían trasegado y lo que les cobraron por los chatos que habían trasegado también, se quedaron completamente mudos. Todos menos uno porque era gangoso y además estaba ya acostumbrado a los precios de la famosa cueva de Luis Candelas. Dadas las circunstancias, los 15 nostálgicos decidieron continuar su demostración de apoyo al SDCB jugando unas partidas de mus en un bareto de la calle de la Montera. Pero no les salieron las cuentas porque cada partida de mus se juega con 2 parejas, no importa el sexo. Lo cual supone que cada partida necesita 4 personas. Como eran 15, no daban los números. Así que el más listo de los manifestantes sacó su ordenador cuántico del bolsillo y por señas, recordemos que estaban todos mudos menos el gangoso, después del trasiego y posterior pago de los chatos consumidos en la cueva de Luis Candela
y después de 5 horas de cálculo intensivo, comunicó a los demás: si queremos 3 partidas, sobráis 3, porque el muy canalla no quería perderse la partida. Y si queremos 4 partidas, entonces falta uno o una, que para el caso es lo mismo. La solución vino de la mano de una prostituta que pasaba por allí, sitio frecuentado en la calle de la Montera, y que fue inmediatamente reclutada al saberse que era una fiera jugando al mus y que no tenía ningún compromiso. Las partidas se jugaron con toda normalidad y el gangoso decía: arriba España. Vamos a dar comienzo a la lectura de una noticia que podíamos llamar de sociedad. Bueno, de una sociedad, en este caso de la sociedad china, pero yo me imagino que también será una sociedad. El titular, que viene firmado por la redacción de un periódico inexistente, como siempre, dice lo siguiente: expulsan a un turista argentino o uruguayo de un restaurante chino de China por pedir algo que no estaba en la carta, en la del restaurante chino que está en China. La noticia dice lo siguiente: ayer, que en España se celebraba con nostalgia y devoción el santo día del capullo bigotudo, recuerden los lectores que ayer fue 23 de febrero, porque hoy es 24 de febrero, un súbdito argentino o uruguayo, no se sabe muy bien porque el corresponsal que estaba trompa no pudo precisarlo, fue violentamente expulsado de un restaurante chino que tiene su chiringuito en China por pedir algo que no estaba en la carta. El pobre hombre no entendía nada de lo que ponía en el papelito que le dieron al entrar, que se supone que era lo que había para comer, y que reproducimos a continuación. Desgraciadamente no lo puedo reproducir, pero es una cosa absolutamente ininteligible, llena de rayas, cosas para arriba, cosas para abajo, cosas que suben, cosas que bajan. A tenor de lo cual, y por mucho que lo intentó el turista, no el chino que le dio la carta, que era argentino o uruguayo, no se sabe muy bien porque el corresponsal que estaba trompa no pudo precisarlo, pues este turista, que tenía un hambre de cojones, intentó un estratagema para ver si le daban de comer. Imitó lo mejor que pudo el acento chino mandarín y, armándose de valor, pidió sal chi chong de primero y de segundo chin chu lin. Fue entonces cuando el camarero, muy mosqueado, le expulsó del local. El asunto está ahora en manos de la policía. Hoy tenemos una importante noticia de ámbito nacional que nos afecta a todos. El titular dice: la oposición al gobierno de Pedro I el Guapo pone el grito en el cielo ante la inminente condonación de la deuda catalana, y lo firma la agencia LGTBI. La noticia dice: nuestros corresponsales de la agencia LGTBI, que ya está un poco obsoleta porque no es plus plus, afirman con toda contundencia que los partidos contrarios del guaperas Pedro I el Cruel están que trinan por la condonación de la deuda catalana, que asciende a un potorrón de pasta. La pregunta está en el aire: ¿cómo puede ser que los catalanes hayan gastado tanto dinero en condones? Preguntados los mandatarios de la mencionada región catalana, la respuesta fue tajante: es que aquí, aunque se folle poco, la veritat es que se jode mucho. Y claro, por cuestiones de higiene, eso hay que pagarlo. Ante estas declaraciones, la respuesta de la oposición no se hizo de esperar. Pues si van a joder tanto, sin duda lo mejor es que se la plastifiquen. A lo que el Pedro I contestó: yo le pago los condones a quien me da la gana, faltaría más. Ni qué decir tiene que la tensión es máxima, hasta el punto de que el resto de España, según fuentes bien informadas, se ha puesto a follar hasta en el trabajo. Todo empieza y todo acaba, y alguna cosa permanece. Yo, con esta última crónica, voy a dar por finalizada la primera tanda de las noticias de la catástrofe. Me gustaría seguir con ello, pero necesito que alguien me anime. Y voy a trasladar mis contribuciones y las de mis colegas a una página de Facebook para evitar interferir con otros medios que se pueden sentir, digamos, ajenos a lo que yo pretendo decir. Va la última noticia de esta serie. Encuentran al coloso de Rodas en el jardín de una casa en las afueras de Londres, y lo firma la agencia LGTBI. Nuestros corresponsales de la agencia LGTBI, que ya está un poco obsoleta porque no es plus plus, afirman con toda rotundidad que un sereno de la City, que no tiene ni idea de nada, ha encontrado a la famosa y gigante estatua del coloso de Rodas en un jardín de 8 metros cuadrados en una casa
de las afueras de Londres, London en inglés. Preguntado por el hallazgo, el sereno, que era de la zona sur de Londres, London en inglés, contestó: «Pues mire usted, yo qué sé, que mis compatriotas son unos chorizo. Ya estaba yo un poco escamado por la antorcha que se veía salir de entre las matas de judía», beans en inglés. El sereno no pudo dar más explicaciones porque, aunque no era muy tarde, ya había algo de penumbra y mucha niebla, fog en inglés, y sin venir a cuento se oyó una voz que decía: «¡Sereno!». Sin duda, esa voz era la de un inglés despistado que había perdido las llaves y quería entrar en su casa. Finalmente, el coloso de Rodas fue desenterrado y llevado al British Museum, como hacen los británicos con casi todo. Y ya no tengo nada más que decir por hoy, ni durante una temporadita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Os quiero.